Arratsalde on danori, ongi etorriak Deustuko Unibertsitatearen informazio saio honetara. Buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida a esta sesión informativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto. Mi nombre es Erika Pradas, soy responsable del Departamento de Comunicación y Marketing de la Facultad de Derecho y esta tarde me acompaña el profesor Javier Larena, que es profesor de la Facultad de Derecho y director del máster en Gestión de Empresas Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo de esta facultad. Vamos a presentaros los puntos más importantes de este máster universitario por parte de la dirección del máster, y después abriremos un turno de preguntas para todas aquellas cosas que queráis aprovechar para preguntar tanto a Javier como a mí, pues que tengáis esa oportunidad. Una vez que termine Javier, yo os presentaré también cómo es el proceso de admisión para aquellas personas que estéis interesadas en solicitar la admisión a este máster o a cualquiera de nuestra facultad o de la Universidad de Deusto. Bueno, pues os explicaré brevemente cómo es el proceso. Y sin más, doy la palabra a Javier. Arratsalde on, Javier. Arratsalde on, Erika, buenas tardes a todos. Bueno, pues como ha indicado Erika, efectivamente ejerzo como director del máster de Gestión de Empresas Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo de nuestra Facultad de Derecho. Y, aunque pueda parecer presuntuoso por mi parte, se trata de uno de los másteres, de los títulos estrella de nuestra facultad, sobre todo porque, como luego comentaré, hay una serie de cuestiones que hacen que así sea, ¿no? Y que desde luego se han convertido en un marchamo de calidad de este título. Por ir un poco a lo que tenéis como PPT que hemos preparado, con un poco la información clave, como veis, de la titulación, hacemos un breve recorrido si os parece. Se trata de un máster evidentemente oficial desde el año 2000, que es cuando se obtuvo esa oficialidad. Anteriormente era un título propio y que tiene carácter presencial en todo caso. Insisto en algunas cuestiones, sobre todo al hilo de lo que a veces suelen surgir como dudas o de lo que nos suele aparecer en el devenir diario de las actividades o de la gestión administrativa del máster, ¿no? Y como decía, tiene un carácter presencial. No se imparte online, no existe ninguna posibilidad en este sentido, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos previsto siempre el hecho de que las sesiones se realicen de manera presencial, de lunes a viernes, de 5:30 a 9 de la noche. Son sesiones de 3 horas con un breve descanso que cada docente un poco organiza en función de las necesidades y de lo que en el aula se plantea, pero que implica presencialidad a todos los niveles, incluso en la etapa de defensa de los trabajos de fin de máster finales, ¿de acuerdo? Con un total de 60 créditos, que es lo habitual en los títulos de posgrado oficiales, que se imparte en castellano y que, y aquí quiero detenerme un momento, requiere por parte del alumnado una acreditación del nivel B2 inglés. Yo en esto soy bastante estricto, por cuanto que no solo se trata del idioma vehicular del sector, sino que además hay una asignatura que es el inglés marítimo que resulta del todo punto fundamental superar y que requiere, así nos lo ha indicado siempre la docente que se encarga de ello, la posesión, la acreditación de ese título B2. Claro, aquí tenemos siempre situaciones un poco variadas, ¿no? Es decir, personas que no tienen un título acreditado, pero que sin embargo dicen poseer ese nivel. No hay ningún problema. Nuestro Instituto de Idiomas, y si no, Erika, corrígeme si me equivoco, tiene la opción de dar un acceso a esa posible acreditación por parte de la persona que dice tener ese nivel, y si ellos nos verifican que efectivamente es cierto, no tenemos ningún problema en dar por cumplido ese requisito concreto, ¿de acuerdo? Pero si no, como digo, cuando menos un First Certificate es lo que reclamaríamos para poder acceder al máster, en todo caso. Con independencia de que se puedan tener otros idiomas, pero en este caso el inglés es fundamental. Se imparte en la propia universidad con un máximo de plazas de 40 personas, pero sí que es cierto que, no os quiero engañar, solemos barajar alrededor de entre los 25 y los 30 admitidos año tras año. Las solicitudes son bastantes más, afortunadamente, bastantes más. Podríamos hablar del triple de los que se están admitiendo. Pero sí que es cierto que yo en esto soy bastante restrictivo. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, por el hecho de que las prácticas que otorgamos, y así pretendemos que siga siendo,
son de la mejor calidad dentro de lo que supone el elenco, el panorama del sector. Y en este sentido, no entendemos que se puedan dar unas prácticas adecuadas si el número de alumnos con el que contamos es elevado, porque las empresas con las que habitualmente trabajamos, que son sin duda las mejores del sector, en esto no hay ninguna duda, no se comprometen a absorber esas personas. Con lo cual, yo siempre lo digo, lo que no quiero, como tristemente ocurre a veces, ¿no? Es que estemos ante una situación en la que las prácticas se reduzcan a poner cafés y poco más. Es decir, estamos ante unas prácticas serias que sí que es cierto que en lo que supone el panorama de asignaturas, como luego comentaremos brevemente, no implican más de 75 horas obligatorias para cumplir con las curriculares, pero que en la práctica procuramos que se desarrollen por mucho más tiempo. La empresa así lo quiere, porque evidentemente si está dando formación a una persona, lo que no quieren es que se les vaya en poco tiempo, porque están invirtiendo al final en ella. Y de otro lado, porque de cara al alumno, aun cuando, y yo siempre lo digo así también claramente, no somos una agencia de colocación, sí que es cierto que buscamos que al menos curricularmente se encuentren bien posicionados para el futuro. Esto redunda, como creo que hoy en día que todo se refleja en la información web y como además es lógico que quien está interesado haya investigado al respecto, habréis visto que tenemos un porcentaje de empleo encajado cercano al 100%. Esta es una de las grandes claves y una de las grandes virtudes de nuestro título, ¿no? El precio, como veis, tampoco quiero entretenerme con ello, pero bueno, son 3.420. Haceros a la idea de que nos iríamos más o menos a un total neto de 4.000 euros porque incluiríamos el precio del viaje a Londres, que dentro de lo que barajamos año tras año y en lo que la agencia organizadora responsable nos plantea, iría en esas cifras, con lo cual calculad que el precio total sería unos 4.000 euros. Se desarrolla en el calendario desde septiembre, que empezaríamos en este año, hasta junio del 2025, que es, digamos, el periodo lectivo puro y duro, si bien las clases se desarrollan en ese ámbito, las prácticas, sin embargo, se llevarían a efecto hasta el 15 de septiembre de 2025. Es decir, ahí es cuando terminaríamos y cerraríamos el expediente correspondiente. Con las defensas, como veis, del trabajo de fin de máster, como os decía antes, presenciales en todo caso, en convocatoria ordinaria mes de junio, convocatoria extraordinaria más o menos mediados de julio aproximadamente, y en el horario que decía de lunes a viernes todas las tardes. Un punto importante, un punto importantísimo, si el precio del máster, si las tasas con las que tenemos que hacer frente son las que son, precisamente es porque colaboramos con el Gobierno vasco. El Gobierno vasco, a través de su Escuela de Administración Marítima y del Departamento, como veis, de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, donde está encuadrada la Dirección General de Puertos, entiende que estamos ante un sector estratégico y gracias a esa colaboración, entre otras cuestiones, entre otras ventajas que ello nos otorga, y desde luego es una fundamental, está el precio absolutamente competitivo, como podéis ver, y como lógicamente no hay más que compararlo con otros títulos y más con estas garantías y con este respaldo de esta universidad como para entender que efectivamente es un atractivo clave, ¿no?, dentro de lo que supone el título. ¿Quiénes son nuestros habituales solicitantes, por decirlo de una manera genérica? O como tenéis ahí en el PPT, ¿a quién se dirige este título? Primero, a los licenciados o graduados en cualquiera de estas carreras que tenéis ahí, Derecho, Economía, Náutica, Transporte, etcétera. Es decir, pensad que no solamente estamos hablando de un máster, estamos en la Facultad de Derecho con una carga jurídica importante, sino que también hay un componente económico, un componente empresarial, un claro componente que afecta a las personas o que atañe a las personas que han cursado náutica o que han cursado estudios de ingeniería naval, etcétera, o ingeniería industrial en general. Estoy rememorando titulaciones de personas que han ido accediendo en los últimos años, para que os hagáis una idea así clara de ello. E incluso ha habido personas que han cursado filologías y tienen un conocimiento importante de idiomas, ¿no? Es decir, no se requieren unos conocimientos previos dentro del sector, es lo que yo diría. Sí es verdad que, y como es lógico, quien no tiene formación jurídica sufre más a la hora de cursar las asignaturas de contenido jurídico, y que quien tiene esa formación pero carece de otra, como puede ser la propia de la gestión empresarial o la propia de la náutica, puedan pasar un peor rato cuando cursan esas asignaturas, pero
tanto en un caso como en el otro, el nivel que da nuestro cuadro docente es, y así lo tenemos contrastado a través de distintas encuestas que hacemos año tras año de calidad, perfectamente adecuado para que puedan todos ellos acceder a la obtención del título y para que no se genere, digamos, una pérdida en el camino de aquellas personas que no son capaces de o que carecen, ¿no?, de esos rudimentos básicos en la materia concreta que están analizando. Y así el de Derecho podrá cursar las asignaturas propias de Náutica o incluso de ADE, y el de ADE o Náutica podrá cursar las de Derecho con igual eficacia. ¿De acuerdo? De la misma manera, incorporamos a personas que ya están dentro del sector y que desean, dentro de lo que sería su reciclaje permanente, cursar un título de estas características. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues mirad, yo año tras año lo que procuro es conformar un grupo muy variado en este sentido, porque así también se producen sinergias y el alumno, exalumno de la Facultad de Derecho, colabora en lo que su conocimiento supone con el que viene de una formación náutica, el que ha estado en ADE colabora con el que ha tenido una formación previa en ingeniería, etcétera. Y los que trabajan en el sector también aportan sus conocimientos, que tienen, y muchos por cierto, a los que acaban de terminar la carrera y están cursando el máster sin haber tenido aún experiencia laboral. ¿De acuerdo? Luego creo que ese conjunto supone al final un montante, un monto general en el que todos ganan, que eso es lo importante. Por eso se incorporan también profesionales de empresas marítimo-portuarias o en general personas que están interesadas en asuntos marítimos. Luego creo que puede ser desde luego un conjunto, digamos, enriquecedor y desde luego positivo para todos, ¿de acuerdo? En cuanto al programa, como antes mencionaba, el programa del máster es un programa contrastado. Cuando digo contrastado me refiero a que tenemos en cuenta dos elementos fundamentales. De un lado, ¿qué están haciendo otros títulos que puedan ser similares a este? No hay prácticamente, salvo el IME, no hay un título, mal está decirlo, pero es verdad, con esta calidad y desde luego tan general y a la vez tan específico con respecto a los distintos módulos que se imparten, y sobre todo es un conjunto, un panorama, un elenco de materias que está contrastado, y lo hacemos anualmente, con lo que se está solicitando en las empresas, con lo que se está viviendo en el mundo exterior. ¿Por qué? Porque lo que no puedes hacer es impartir un título, impartir un máster en este caso, que esté ajeno a la realidad. Porque entonces nuestros estudiantes y nuestros egresados, en definitiva, quedarían obsoletos, quedarían fuera de mercado. Y eso es lo que al final hace, lógicamente, que el título se resienta. Y hoy en día, si hay algo importantísimo, es el boca a boca. Es decir, como estoy seguro que a muchos de vosotros os ocurrirá, y como ocurre porque yo así lo contrasto con los estudiantes que me lo van comentando día a día, muchos conocen el título precisamente porque les informan. Y qué mejor propaganda, ¿no?, que se puede obtener alumnos de promociones anteriores. ¿Eso qué implica? Implica que tienes que hacer las cosas bien, porque si no, enseguida canta aquello, enseguida nos cazarían los errores, por así decirlo, que seguro que habrá y que tratamos de mejorar año tras año. Pero desde luego, si en algo nos preocupamos, si de algo creo que podemos presumir, es el hecho de que contamos con una comisión asesora integrada por personas profesionales del sector, de empresas además importantes, relevantes dentro del mismo, que, como digo, constantemente, cuando menos cada año, nos informan de cuáles son los requerimientos, de cuáles son las temáticas, de cuáles son las preocupaciones que existen en el sector, para que así nuestros estudiantes estén preparados y puedan afrontarlas. ¿Eso qué hace? Garantiza que sean los primeros a la hora de ser seleccionados por estas empresas, ¿de acuerdo? Luego creo que se trata de un programa contrastado. Como veis, tampoco quiero detenerme en todas las asignaturas porque creo que lo importante son vuestras preguntas posteriores, pero fijaos cómo hay componentes tanto empresariales, como es el caso de la gestión empresarial marítimo-portuaria o la introducción a la economía marítima. Hay elementos jurídicos, como es el caso de las averías, salvamento y abordajes, la introducción al derecho marítimo, el derecho internacional y la política marítima comunitaria. Y hay también elementos propios del ámbito de la logística, comercio y logística internacional, fletamentos, etcétera. Por supuesto, puertos, en su caso, y calidad marítimo-portuaria. Es decir, yo creo que es un programa, un elenco de asignaturas que responde, y así es lo que se ha pretendido siempre, a las necesidades, como digo, del sector. Y en este sentido, que da también cabida a todas las sensibilidades, que es lo importante, ¿no?
Un elemento clave dentro del título, sin duda, y que lo caracteriza y que habéis oído hablar de él a buen seguro, es el viaje a Londres. Dentro de lo que implica, en fin, las distintas actividades que se desarrollan en la titulación, además de que hacemos un foro marítimo, un elenco de conferencias sobre temas de actualidad, fomentamos la participación de nuestros estudiantes en distintos eventos, en distintas ferias, en distintos seminarios, conferencias, etcétera, que se vayan produciendo a lo largo del curso. Si algo caracteriza al título es precisamente el viaje a Londres. En el viaje a Londres lo que hacemos es organizar una serie de visitas de nuestros estudiantes a las principales instituciones del sector. FIDAC, OMI, Organización Marítima Internacional, Lloyd's Register, que es el mayor registro de naves del mundo, etcétera. Es decir, acompañados por un profesor, se van realizando una serie de visitas, de actividades, se hace grupo, que también es algo muy importante, y la verdad es que es una experiencia, y así nos lo trasladan los propios estudiantes y los egresados a posteriori, de las sin duda más positivas, más valoradas por vosotros. Y desde luego, como digo, se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los santos y señas, ¿no?, del máster. Eso os iríamos informando, lógicamente, una vez admitidos, de cuándo se celebra, pero para que os hagáis una idea, suele hacerse más o menos en la primera quincena del mes de mayo. Otro gran atractivo, y no nos vamos a engañar, muy a tener en cuenta también, es el del premio, como tenéis, internacional que otorga el Propeller Club. El Propeller Club es la asociación de profesionales, navieros, gestores en general dentro del sector en el ámbito de nuestro ámbito más cercano, el ámbito de Vizcaya, que tuvieron a bien, al entender, y bueno, también es un orgullo, ¿por qué no decirlo?, considerando que la altura, que el nivel de nuestros estudiantes lo merece, consideraron, como digo, como una forma también de impulsar el título, otorgar un premio consistente en un cheque de 1.000 euros a aquel estudiante que obtenga el mejor expediente académico año tras año. Y así lo viene ofreciendo, y bueno, pues creo que es, una vez más, no solo un reclamo, que obviamente lo es, sino sobre todo una prueba de la calidad que impartimos y de la calidad del propio título, cuando una entidad tan importante y que, como decía antes, está ahí fuera, es decir, integra a los profesionales del sector, ha tenido a bien reconocer la labor docente y la formación que estamos dando para luego revertir en las empresas que a ellos pertenecen y que en ellos se integran, ¿no? Luego, por tanto, creo que qué mejor manera de demostrar ese aprecio, por así decirlo, que nos tienen, que hayan decidido otorgar este premio al estudiante con mejor cualificación, ¿no?, dentro del grupo. En cuanto a las salidas, bueno, esto es uno de los temas también sobre los que suele haber quizá mayores dudas y que, curiosamente, encierra muchas variables que no se contemplan, que no se conocen, y que por eso creo que es importante ponerlas de relieve, ¿no? Fijaos, no solamente estamos hablando, claro, de un máster encuadrado en la Facultad de Derecho, no solamente, vuelvo a lo que decía, hablaremos de una integración en despachos profesionales, es una salida, qué duda cabe, es decir, hay despachos profesionales en los que se ejerce el derecho marítimo, no en un sentido clásico, como podríais pensar, en cuanto al ejercicio de la profesión en general en cualquier despacho. Es así y no es así. Me explico. Generalmente, las personas que solicitan este título son aquellos que no tienen intención de ejercer la profesión, de ejercer la abogacía. Y por ello se encuadran en esta vía. Pero no la dejéis de lado, porque hay personas que, aun con esa idea, y siempre y cuando, lógicamente, o antes o después tengan el máster de acceso a la abogacía, perfectamente pueden actuar como abogados dentro del sector marítimo. Y desde luego es, y creo que me vais a entender, aunque lo diga de una manera muy llana, es tremendamente entretenido en comparación con el ejercicio de la profesión en un despacho generalista normal. Por lo demás, y dejando de lado esta opción, departamentos de exportación, departamentos de logística, departamentos de import-export en empresas, lo que se llaman brokers de fletamentos. Claro, se está vendiendo una carga que un señor quiere enviar a otro lugar del mundo. Claro, contacta con quién le puede trasladar esa carga y dice, mira, yo tengo los barcos para trasladártela, pero yo lo que no tengo son los contenedores donde meter tu carga. Luego vamos a hablar con un tercero, que es el que me va a vender esos contenedores. Ya tenemos 3 variables.
Claro, esa unión de esas tres variables, ¿quién la hace? El llamado broker de fletamentos. Es decir, ¿cuánto me ofrece usted por llevarme la carga? Usted que me pone los barcos. ¿Y cuánto me ofrece usted que me pone los contenedores por hacer ese traslado? En función de los precios que uno y otro me da, va fluctuando, como si compráramos acciones en bolsa. Y una vez obtenida la cuadratura del círculo, es decir, una vez que ya consigo el mejor precio en contenedor, el mejor precio en traslado a través de buque, entonces ya cierro el trato, para entendernos, y hago la compra del flete. Eso es, por ejemplo, una opción muy típica y que en muchos casos, bueno, puede resultar desconocida, por curiosa, y que, sin embargo, es muy habitual dentro del ámbito del sector. Departamentos, como digo, de fletamentos. Esto no es solamente también el que se actúe como broker, sino que actúas como uno de esos elementos en esta cadena que os describía dentro de lo que supone el negocio marítimo, pero ya vinculados a una empresa concreta. En este sentido, también hay departamentos jurídicos dentro de las propias empresas, cada vez menos porque suelen externalizar a los despachos profesionales, pero existir existen y es otra opción, que duda cabe, ¿no? Por eso hablar también de empresas asesoras, consultorías vinculadas a ello, de tráfico jurídico internacional, incluso empresas de estiva y desestiva, que son las que realizan ese traslado de cargas, no solamente dentro de los puertos, que también es otra opción, aun cuando bueno, sean entidades vinculadas al Estado y exijan a veces una colocación vía oposición, pero qué duda cabe que es otra salida para que nuestros estudiantes están perfectamente preparados, ¿no? Yo creo que el ámbito general, el mundo del seguro, por ejemplo, ¿no? También hay siniestros marítimos, lamentablemente, pues en muchas ocasiones y últimamente oímos en prensa, ¿no? Vemos en televisión que ocurren este tipo de cuestiones. Hay unas responsabilidades, todo eso también entra dentro del marco de la formación que se imparte y de las posibilidades futuras de trabajo para nuestros egresados, ¿no? Luego creo que, como decía, hay una variedad importante, hay una serie de cuestiones que quizá no pensábamos o no intuíamos en un inicio, pero que, como veis, dan lugar a que tengamos una versatilidad tremenda dentro del ámbito futuro, del ámbito profesional posterior al cursar los estudios del título. Yo creo que en ese sentido hacen que estemos ante un elemento, ante un ciclo formativo que otorga un panorama, una gran facilidad, iba a decir, un panorama muy rico, muy versátil a nuestros egresados de cara a encontrar el ansiado trabajo, que es en último término lo que uno trata de conseguir cuando realiza cualquier tipo de formación y mucho más en este tipo de cuestiones. En cuanto al proceso de ingreso, como veis, básicamente, bueno, hemos empezado con todo lo que es la entrada de solicitudes y el cribado de las mismas para realizar las admisiones o denegaciones, en su caso, desde el día 2 de noviembre y está abierto en periodo ordinario, ¿verdad?, hasta el día 26 de mayo. Bueno, tenéis en la referencia a la documentación, tampoco quiero extenderme con ello. Pensad, sí, básicamente que hay tres patas del banco que yo destacaría. Uno, el expediente académico, que duda cabe, que es siempre el elemento lógico, ¿no?, de selección. El nivel de idioma inglés, como os decía, en cuanto a la acreditación que se presente por vuestra parte. Y yo también suelo valorar mucho las actividades que se han venido desarrollando. Si están vinculadas al sector, también. Pero evidentemente una persona que demuestra inquietud, que demuestra interés, que se mueve en definitiva. He estado en los veranos dando clases a niños o he estado trabajando en la tienda X como dependiente en la misma. Me parece fenomenal. Es decir, demostrar capacidad para entendernos, y creo que me vais a comprender perfectamente, adaptación al medio, ¿no? ¿Por qué es algo que me gusta y es algo en lo que insisto? Porque sé que las empresas me lo piden. Porque sé que cuando gestionamos las prácticas con esa vocación futura de entrar en el mercado laboral, las empresas valoran estas cuestiones. Por tanto, lógicamente tenemos que valorarlas en el proceso de ingreso para que todo vaya en la misma consonancia, ¿no?, que es lo que buscamos. Así que, nada, directamente. Con lo cual, simplemente yo una visión general de lo que supone el título. Os he tratado de dar un poco las claves, no solo de ingresos, sino sobre todo de futuro,
que puede ofrecer. Y en todo caso, y como es lógico en este tipo de situaciones, quedo abierto a todas las preguntas que podáis formular. Quedamos abiertos a las preguntas que nos podáis formular al respecto. Así que muchas gracias, Erika, es que ricasco y nada, cuando queráis. Es que ricasco, Javier. Bueno, pues como os decíamos, vamos a abrir un turno de preguntas. Tenéis ahí en la parte de preguntas, se llama preguntas, ahí es donde nos podéis lanzar por escrito todas las dudas que tengáis, tanto pues, por la parte del proceso de ingreso, por la parte de más la parte académica. Y de mientras os vamos a colgar en el apartado este de chat que veis ahí también un enlace, es una encuesta. Simplemente os vamos a pedir 3 minutos de vuestro tiempo para que valoréis esta sesión informativa, que podamos conocer vuestro feedback de cara a siguientes sesiones que podamos hacer y que nos puedan ayudar a mejorar. Y mientras os animáis a hacernos esas preguntas, os voy a dejar aquí mi contacto, erica.pradas@deusto.es. Cualquier duda que no os atreváis a lanzar hoy o que queráis, os ocurra más adelante y me queréis escribir, tanto para mí como para Javier, pues no dudéis en escribirme y os daremos respuesta. Vale, hay una pregunta, a ver. ¿Cuándo se pueden empezar a cursar las prácticas y cuál es su duración? Bueno, es muy buena y muy lógica pregunta. Vamos a ver, las prácticas, en principio, históricamente, las hemos empezado a gestionar aproximadamente en esta época. Es decir, las empresas, bueno, con buen criterio y desde luego con mucha lógica decían, quiero una persona pero que tenga ya un mínimo de formación dentro de lo que sería el sector. Es decir, al menos que haya cursado unos meses, siquiera pocos, pero unos meses del máster para así poder tener una visión más o menos clara de lo que supone el sector y así ya incorporarse a él. ¿Qué ocurre? Pues mirad, yo soy totalmente sincero, desde la pandemia me entró un cierto miedo por el hecho de que quizá podía resentirse la adquisición de esas plazas por parte de nuestros alumnos dentro del sector y empecé a gestionarlas desde el primer momento. ¿Qué implica esto? Pues implica que, para que os hagáis una idea, aun cuando sí que es verdad que hay empresas que posponen esa admisión a meses, marzo, abril, mayo, a veces incluso verano, lo habitual es que, digamos, la disposición de los admitidos a entrar en el proceso de prácticas y, por tanto, a empezar la actividad laboral deba ser desde el mes de septiembre, porque realmente desde el primer momento tratamos de que se desarrollen. ¿Cuál es su duración? La marca la entidad empleadora. Es decir, hay veces que pueden ser de 2 meses, otras de 4, otras de 6, un año, quién sabe. Pero más o menos sí que tienen una duración relativamente prolongada. Y en muchos casos, afortunadamente, terminan en un contrato laboral o al menos terminan en un bagaje curricular ciertamente relevante y que sirve como una estupenda carta de presentación para el alumno o alumna en una empresa posterior. ¿De acuerdo? Estoy viendo un poco el chat de vuestras preguntas. ¿Es un máster que te permite trabajar a nivel global o está limitado en cierta medida siempre relacionado con España o la UE? Bueno, yo creo que la mejor respuesta que os puedo dar en esto es que he tenido alumnos egresados que están trabajando en otros países. Es decir, hemos tenido alumnos que han realizado finalmente, bueno, que han adquirido contrato final de prácticas o en su caso ya laboral en China, en su momento en el área de Polonia, Ucrania, etcétera, Alemania, en fin, depende de las empresas. Muchas de las empresas con las que trabajamos tienen filiales en otros países y no es en absoluto raro que esa movilidad se produzca. No hay limitación. Eso ya depende, lógicamente, de la entidad empleadora y, en último término, de vosotros, del cumplimiento que deis. Pero no hay ninguna limitación al respecto. Es un sector, de hecho, muy agradecido por global. Pensad que no solamente además estamos hablando del transporte en vía marítima, sino también aéreo, también terrestre. Es decir, hoy en día estamos hablando de operaciones, digamos, multimodales. Luego es algo muy habitual que nuestros alumnos puedan no solamente trabajar en un ámbito siquiera del entorno del País Vasco, sino que trasciendan mucho más allá y vayan, por qué no decirlo, a otros países, ¿no? Sin ningún problema.
Vamos a ver, otra cuestión. ¿Cuándo sería aproximadamente la graduación? Bueno, no está prevista, vamos a ver, una graduación, un acto de graduación como tal. Hace años se realizaba, pero hoy en día ya no hay un acto formal. Pero el máster como tal termina, se inicia, por decirlo ya todo, como teníais antes y hemos referido, en el mes de septiembre. Calculad, intentamos avanzarlo todo lo posible, porque si no es un máster que se puede hacer largo, pero calculad más o menos, puede ser alrededor del día 10 de septiembre, un poco antes, un poco después, y termina cuando se cierra el expediente. ¿Cuándo se cierra el expediente? Pues en último término, el 15 de septiembre del año siguiente. Eso es más o menos, es decir, estaríamos hablando ahora de que las personas que empezaran a cursarlo por ser admitidas en este 2024 verían cerrado su expediente en último término el 15 de septiembre de 2025. Eso sería más o menos el momento, por así decirlo, de graduación, de término, cuando se cierra el expediente como tal, ¿de acuerdo? Más allá de que, como digo, no hay un acto formal de graduación, igual que podéis conocer en el caso de los grados o de las licenciaturas en su momento. Estaba viendo una pregunta que es todo un clásico y últimamente además me la habéis formulado en muchas ocasiones y es desde luego muy interesante. Estoy decidido a hacer este máster, dice aquí la persona que pregunta, dice, pero estoy en duda de si hacer también el de acceso a la abogacía. En el caso de realizar el máster de acceso a la abogacía, ¿veis más aconsejable hacerlo antes o después de este máster? Pues la pregunta es muy buena y la pregunta se las trae, Miguel. Y te voy a decir por qué. Porque, como decía antes, el perfil normal del alumno que solicita entrar en el máster de marítimo es un alumno que no, más que no tiene claro, que casi huye del máster de acceso porque no quiere llevar a cabo el ejercicio profesional. Claro, luego está la otra parte, es decir, no me quiero perder nada en esta vida, lo cual me parece muy legítimo. ¿Qué haría? Pues, hombre, el consejo es complicado. Pero si yo veo que tengo una vocación clara y un interés claro por hacer el máster de Derecho Marítimo, es decir, si me va a quedar algo en mi vida diciendo, he hecho el de acceso, tendría que haber hecho aquel máster de Marítimo. Yo haría primero el de Marítimo, porque para hacer el de acceso a la abogacía siempre habrá tiempo. E igual resulta que no lo hago nunca. Y dices, joder, si no lo hago nunca, bueno, pues si no lo hago nunca, bienvenido sea. Será porque he continuado mi carrera dentro del ámbito del sector marítimo. Luego, entonces, he acertado con mi elección inicial. ¿De acuerdo? Yo lo vería así, es decir, vería qué doy más peso, qué me interesa más y trataría de darle prioridad. Que aun con todo tengo ese miedo, bueno, pues se puede hacer el de acceso online. No sé si lo haría a la vez, es el problema, no os quiero engañar. Es decir, estamos ante un máster, estamos ante una universidad que se caracteriza por su calidad y que una de las cuestiones que a su vez caracterizan la calidad es el nivel de exigencia. Y obviamente vais a tener un nivel de trabajo importante a nivel personal, vais a tener exámenes, vais a tener tareas que se desarrollan a lo largo de los distintos módulos y vais a tener que realizar unas prácticas, es decir, que estar trabajando a la vez que se está realizando el máster. En ese sentido, claro, es complicado. Y enlazo con una de las cuestiones que me formuláis. ¿Se puede estar trabajando a la vez que se está haciendo el máster? Evidentemente se puede estar trabajando. Está previsto que se trabaje, pero trabajando en el sector. Es decir, no hay cabida para todo. Si hay una persona que cursa el máster, pero a la vez está trabajando y tiene que hacer las prácticas, tenemos un problema porque no le van a dar las horas del día. Es tan sencillo como eso. Es decir, las prácticas se desarrollan, ya que las clases se llevan a cabo de 5:30 a 9 de lunes a viernes, nuestras prácticas se desarrollan cuando menos por la mañana. Digo cuando menos porque pueden terminar a las 2 de la tarde, a las 3 o a las 5. Depende un poco de de las necesidades que tenga la entidad empleadora, pero sí que es verdad que ellos tienen un compromiso, lo conocen de sobra porque habitualmente trabajan con nosotros y si van apareciendo nuevas entidades empleadoras, así les informaríamos, que es que tienen la obligación de compatibilizar la realización de las prácticas con la asistencia a clase, porque la asistencia a clase es obligatoria y es un elemento penalizable de no cumplirse, ¿de acuerdo? Luego, en ese sentido, no habría otra opción. Pero es absolutamente necesario entender que la disponibilidad del alumno admitido desde que empieza el máster hasta que termina debe ser total para el máster. ¿De acuerdo? Luego ya, evidentemente, y en caso por caso iríamos comentándolo, iríamos viéndolo, pero esa es la cuestión.
Me preguntáis también respecto de la certificación del inglés, de qué alternativas habría desde la universidad para ello, ¿no? Es decir, un certificado que acredite haber cursado un curso de inglés nivel de 2 puede ser suficiente. Bueno, puede ser suficiente, pero tiene que ser un certificado que me acredite esa oficialidad absoluta. Es decir, no vale cualquier certificado. Es decir, creo que me entendéis. Hay certificados que tienen más peso que otros y evidentemente tampoco me sirve una certificación que valga o que sea muy antigua o que valga entendiéndola como convalidando cursos de inglés que se hayan realizado durante la carrera, en su caso como una asignatura más. Habría que ver supuesto por supuesto, pero en principio buscamos una oficialidad. Si hay dudas, como digo, a través del Instituto de Idiomas os pondríamos en contacto y os facilitaríamos la información al respecto. Podríais conseguir esa acreditación o al menos demostrar ese nivel para que no hubiera problemas a futuro. Pero no tanto porque, como digo, sea una rareza nuestra, sino porque, y os lo digo con total sinceridad, primero, se reclama para el ejercicio profesional dentro del sector y segundo, se necesita sí o sí para poder superar determinadas materias y en último término la materia de inglés marítimo en el panorama o en el elenco de módulos del propio título. ¿De acuerdo? ¿El curso para TOLES, inglés específico para juristas, es opcional u obligatorio y cuál es el coste? Es opcional y el coste varía año tras año. Erika, no sé exactamente cuál sería. Vale, este año la preparación del TOLES ha sido del 16 de octubre al 20 de noviembre. Esas han sido las fechas de del curso de preparación. Clases lunes y miércoles de 3:30 a 5:30, pues son 20 horas de preparación. Y el precio del curso anterior han sido 385 euros, que incluye tasas de examen, las clases y la gestión del examen. Muy bien, sigo con las preguntas que me vais formulando. ¿En qué fecha sabemos más o menos si estamos admitidos? Depende de cuándo entre vuestra solicitud. Es decir, según vayáis formulando, nosotros vamos resolviendo. Tenemos una serie de periodos en los que vamos resolviendo. Mañana vence un periodo, por cierto, de resolución en función de cuándo entran esas admisiones y más o menos los vamos respetando. Una vez que hayáis formulado la misma y que hayamos filtrado la documentación, yo procedo a resolver y os llega con una cierta celeridad un correo desde la propia Secretaría General indicándoos el plazo que tenéis para formalizar la reserva de plaza y posteriormente la matrícula correspondiente, ¿de acuerdo? Pero como digo, varían, son distintos periodos en función de cuándo vayáis presentando las solicitudes, pero suele ser, calculad, no sé, 3 semanas, un mes desde que más o menos nos haya entrado en el sistema para que obtengáis la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el método de evaluación? No sé exactamente a qué te refieres. Si es el método de evaluación dentro de lo que es las asignaturas, como digo, hay exámenes, hay trabajos, depende un poco de cada docente. En cuanto a evaluación de entrada en el máster, como decía, nivel de idiomas y nivel de expediente académico, con independencia que luego también pese si se tiene una práctica previa en el sector o no, etcétera. ¿De acuerdo? Hay otras cuestiones, pero básicamente serían estos los parámetros a tener en cuenta. En cuanto a si las prácticas son remuneradas o depende de cada caso en particular. Bien, en principio, y esto es una posición general dentro de lo que es el sistema de prácticas, no ya de la universidad, sino el sistema de prácticas dentro del sistema universitario. Las prácticas no son remuneradas de salida, quiero decir. No hay una obligación por parte de las entidades empleadoras de remunerar, porque se entiende que si las prácticas son serias, y en nuestro caso procuramos que así sea, ellos están haciendo una apuesta por la persona y están aportando formación. Luego, no penséis en una fuente de financiación. Otra cosa es que, y os digo la realidad a fecha de hoy, por lo cual no puedo, digamos, prometer a futuro, aunque sospecho que no habría cambios en este sentido. El 99% de nuestras prácticas son remuneradas. Cantidad que determina cada empresa. Ahí sí que no podemos hacer absolutamente ningún cambio al respecto y es algo que graciosamente así han decidido, pero no tienen obligación de remunerar. Pero repito, 98% remuneran. Esa es la realidad. ¿De acuerdo? Pero no penséis en ello como una fuente de autofinanciación, porque no podemos garantizaros algo que no depende de nosotros. ¿De acuerdo? Otra cosa es que la realidad sea la que os digo, pero no penséis en ello como tal.
¿Este máster es válido en toda Europa y podría cursar un doctorado posteriormente a alguna otra universidad? Por supuesto, es un título oficial. Como digo, desde el año 2000 es un título oficial, con lo cual sirve como requisito previo para cursar estudios de doctorado en cualquier universidad, en la medida en que se ha cursado un título que está respaldado por la Universidad de Deusto. Cumplimos con todos los programas exigidos por las agencias de calidad, por ANECA, Unicual en nuestro caso, y Unibasc, con lo cual no hay ninguna limitación a este respecto. ¿Se puede enviar documentación de solicitud de ingreso de manera separada en cuanto haya tenido los documentos listos o se tienen que enviar de una sola exhibición? Se tienen que enviar de golpe, entiendo, a través de la aplicación que establece Secretaría General. Porque si no, a nosotros nos llega, en este caso cuando yo abro las solicitudes, una indicación de que falta documentación y no me permiten resolver. Con lo cual, para poder resolver la solicitud, hay que presentar la documentación completa. Pensad una cosa, con esto no quiero meter prisa a nadie porque tampoco la tengo yo, pero sí que es cierto que a medida que se van presentando las solicitudes y se van dando las admisiones, las plazas se van cubriendo. Con lo cual, en ese sentido, evidentemente, pensadlo bien, creo que son decisiones importantes, pero tampoco os durmáis en los laureles, porque evidentemente, como digo, pudiera ocurrir que si agotamos los plazos no tengamos plaza, y nunca mejor dicho. ¿De acuerdo? ¿Se puede convalidar la experiencia laboral previa en el sector marítimo con las prácticas exigidas en el máster? Absolutamente. Es decir, yo tengo, de hecho, casos, este mismo curso, sin ir más lejos, en los que procedo a realizar esa convalidación. Creo que, bueno, es ventajoso y, sobre todo, es algo que es de justicia de vida con aquellos que provienen del sector, con aquellos que están buscando más un reciclaje a nivel de conocimientos que no tanto una experiencia laboral que ya tienen o que están desarrollando en ese mismo momento y, por tanto, creo que así tiene que ser. Y, efectivamente, realizo la convalidación en todo caso, siempre y cuando tenga relación con las materias propias del sector, que se imparten en el máster como tal. ¿Hecha la solicitud, hay alguna forma de defender nuestra postulación para ser aceptado? Bueno, la mejor defensa es siempre la presentación de los requisitos que os decía, es decir, carta de motivación y, sobre todo, expediente académico y niveles de idioma. Es decir, no se requiere más. Si quisiéramos alguna cuestión al respecto, desde luego contactaríamos con vosotros para ello, pero no es necesario más ni menos, que bastante es, que presentar, como digo, lo referente a tanto al expediente como a los niveles de idioma, etcétera. Todo lo que un currículum vitae normal nos pueda aportar, ¿no? Para tener idea de la posición del candidato y resolver al respecto. Nos pregunta John, ¿cómo bien se indica, como bien se indica en el nombre del propio máster, estamos únicamente ante un posgrado potencialmente enfocado a lo marítimo o el abanico se amplía en lo aéreo terrestre, en resumidas cuentas, a lo multimodal? Es lo que he comentado antes, es decir, hoy en día es verdad que es un máster que, como bien indica John, habla de la gestión de empresas marítimo-portuarias, pero pensad una cosa, las empresas marítimo-portuarias, ese elemento final, ese calificativo final que decimos de portuarias, ya define el hecho de lo que ocurre en los puertos, y los puertos no necesariamente estamos hablando de puertos marítimos, sino que, y cada vez más, se observan los modelos de puerto seco, es decir, transporte por vía terrestre, no solo camiones, tren y, por supuesto, aéreo. Y a este respecto, y como os decía antes, y al hilo de lo que las empresas nos reclaman, que es lo que procuramos hacer para actualizar nuestros conocimientos, sobre todo de cara a garantizar ese éxito futuro de nuestros egresados, lo que hemos incorporado es distintos módulos que tratan de cubrir estas nuevas necesidades. Y lo mismo que hablamos de módulos referentes a los temas de descarbonización, energías sostenibles, etcétera, hablamos también de transporte terrestre, transporte aéreo y transporte, como bien dices, y es así, multimodal. ¿De acuerdo? Luego no habría ninguna limitación en ese sentido. Otra pregunta también muy típica, estando a falta del TFG, ¿cómo afectaría esto o contaría, por tanto, como una falta de documentación? Bueno, no hay ningún problema al respecto. Es decir, lo único, y esto sí hay que tenerlo en cuenta, es que no hay problema, no tengo problema en admitir a una persona que presente un currículum que entienda adecuado para acceder a los estudios del posgrado, pero sí que es cierto que queda todo, lógicamente, supeditado a la obtención del aprobado posterior en ese TFG. Si finalmente hubieran suspenso, pues lamentablemente sería excluida la persona, aun habiendo sido admitida a posteriori, o al menos, digamos, esa admisión queda
en suspenso. Queda pendiente, por tanto, por utilizar un símil jurídico, de una condición resolutoria y, por tanto, de producirse suspenso se resuelve el contrato. Es decir, ya no habría opción de mantener esa plaza que se habría obtenido inicialmente. Pero, como digo, es algo muy habitual porque, según en qué universidades, las defensas se dan con posterioridad al momento de admisión. Eso lo tenemos perfectamente entendido y contrastado año tras año porque es algo que se produce y no. Por eso no tenéis que tener ningún temor, desde luego. Y veo que no hay más dudas de momento, si no, quedo abierto a lo que consideréis, por supuesto. Sí, Muchas nada. gracias. Pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Sí que quería comentar, porque he visto que hay mucha gente que está conectada desde Sevilla, desde Málaga, Valencia. Bueno, que estaremos en vuestras ciudades. Empezamos ahora un recorrido dentro de unas ferias de posgrado que se llaman. Publicaremos una noticia en nuestra página web para que veáis en qué ciudades la Universidad de Deusto estará presente, informando de sus másteres. Y os animo a estas personas que ven, también para la gente de Bilbao, pero estas personas que nos habéis acompañado desde otras provincias, pues bueno, que os acerquéis, ¿vale? En las fechas que os pondremos, pues por si seguís teniendo alguna duda o simplemente a conocernos. Y por lo demás, pues bueno, ahí os repito que tenéis mi contacto. Cualquier cosa que queráis preguntarnos a través del email, pues os atenderemos encantados. Es que ricasco, Javi. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.